Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos una noche más aquí desde la Iglesia Juvenil, desde Casa de Oración Paraguay, para compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en esta noche vamos a compartir el tema número 5 de nuestra serie Jóvenes ante o frente al nuevo orden mundial. El tema número 5 lleva por título La manipulación de las mentes. Esto vendría a ser como una segunda parte de lo que ya veníamos hablando la semana pasada sobre el control de las masas. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces imaginamos que no vamos a poder ser manipulados por el simple hecho de conocer la verdad, de tener estudios bíblicos, de haber sido capacitados por el estudio de la palabra. Entonces automáticamente creemos que no podemos ser manipulados. ¿Será esa una verdad? Bueno, hoy vamos a ver en esta noche con este estudio. Yo quiero que me acompañen ahí a Primera de Juan. A Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente, Primera de Juan 4:1. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Hermanos, el apóstol Juan, hablando a cristianos, les aconseja, les exhorta a que prueben a los espíritus, que prueben a las personas que dicen hablar de parte de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta aquí. Si el Espíritu Santo, usando al apóstol Juan, exhorta y anima a que nosotros probemos a las personas que hablan o que dicen hablar de parte de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos probar a las personas que no son de Dios? Yo quiero que inclinemos nuestros rostros en esta noche y vamos a orar. Padre, el mundo está en confusión, Señor, el mundo está en tinieblas. Estamos viviendo tiempos finales, Señor, donde hay mucha confusión, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche puedas abrir nuestro entendimiento, puedas, Señor Padre Celestial, con tu palabra sacar todo velo, toda ceguera, Señor, y que podamos abrazar tu verdad, Señor, es lo que te pido. El problema no está, Señor, en caer en el engaño, el problema está en rechazar tu verdad, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que como hijos tuyos, Señor, abracemos tu verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, la manipulación de las mentes, hermanos. La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos estructurados y de las opiniones de las masas es un elemento importante en todas las sociedades. La manipulación mental se produce cuando un individuo o un grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando la opresión o la sugestión, en busca de eliminar las capacidades críticas, o sea, el razonamiento de las personas. Esto es la capacidad de juzgar o rehusar informaciones u órdenes. Eso es lo que busca la manipulación. Cuando alguien quiere controlar a un individuo o a un grupo de individuos, lo que trata de hacer es sugestionar o reprimir u oprimir, evitando la capacidad que tenemos nosotros de razonamiento. La humanidad fue preparada por Satanás para obedecer. Por eso las autoridades del nuevo orden mundial controlan las naciones. Y el ser manipulados por ellos, obedeciendo sin cuestionamientos, es el destino final de todos los que aman el poder, la gloria y la vida cómoda en este mundo. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible, un gobierno de las tinieblas, un gobierno que no se ve, que es el verdadero poder dirigente que opera en el mundo y también en nuestra nación. Eso es importante comprender.
Nosotros, hermanos, no podemos ver el reino espiritual, pero sí sabemos por revelación del Espíritu Santo y de las Escrituras que hay un poder que domina el mundo entero. Somos gobernados, aunque nosotros no querramos admitirlos. Nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos están formados, nuestras ideas son sugeridas y en gran medida por hombres de los cuales nunca hemos escuchado ni vistos. O sea, el sistema de este mundo fue diseñado, si bien fue diseñado por Satanás, hermanos, siempre estuvo gobernado por los hombres. Y en muchos de los casos estos hombres nosotros ni siquiera sabemos que existieron, pero fueron partícipes y desarrolladores de este sistema en el cual vos y yo estamos viviendo. Asimismo, todos los sistemas de gobierno en el mundo entero utilizan la manipulación de la opinión pública. Al afirmar que los gobiernos, ya sean monárquicos, constitucionales, democráticos, socialistas, comunistas, sirven y dependen del pueblo para llevar a buen puerto sus esfuerzos. Eso es lo que siempre nos hacen creer a través de sus discursos. Y de hecho, ellos dicen que el gobierno solo gobierna gracias al pueblo. Todos los gobiernos, hermanos, sean socialistas, capitalistas, comunistas, monarquistas, todos dan el mismo discurso, diciendo que el pueblo gobierna, o diciendo que todas acciones que ellos toman o todas medidas que ellos toman lo hacen a favor del pueblo, por el bienestar del pueblo. Todos los discursos tienen este mismo tenor. Son modelos copiados y repetidos que se proclamaron por siglos por todos los gobernantes y todos los que están en silla de autoridad. Lo que hoy escuchamos de nuestros gobernantes son discursos repetidos que a lo largo de la historia, hermanos, se ha oído. Todos los gobernantes en todas las etapas y épocas del mundo, de la historia universal, han repetido el mismo discurso. Todo el Antiguo Testamento en la Biblia, hermanos, nos revela la vida de cientos de reyes que oprimieron a sus naciones, ya sean del pueblo de Dios o ya sean de pueblos paganos. Y aún a lo largo de la historia universal, así como estaba diciendo, podemos notar que en todos los imperios antiguos y modernos no solamente oprimieron al pueblo, sino que también reprimieron al mundo. Al alcanzar el poder sin Dios, cualquier corazón, hermano, cualquier corazón caído, se pervierte su justicia y pervierte, hermanos, su sentido o su sensibilidad en este caso. Cualquier persona que suba al poder sin Dios se pervierte. Por eso la mayoría de los gobernantes, hermanos, siempre se candidatan con una buena, motivación. Tienen el deseo de servir, están cansados de las injusticias, ven, hermanos, en la opresión y la represión y comienzan en sus corazones a tener un deseo genuino de ascender a sus puestos de autoridad para gobernar con justicia. Pero como el corazón caído, hermanos, no sabe llegar a una silla de autoridad sin que Dios sea el que nos coloque, entonces se pervierte y pervierte toda justicia humana. Eso es lo que ocurre todas las veces que hay una elección, todas las veces que hay sufragios, todas las veces que hay una votación, hermanos. Hay candidatos que ciertamente ya están pervertidos, están en el poder, están pervertidos y quieren continuar en sus cargos. Pero hay candidatos, hermanos, que tienen todavía una buena motivación. Pero el problema está que como suben sin Dios, se pervierten también cuando están en esos lugares. Alcanzar el poder sin Dios endurece cualquier corazón y pervierte cualquier justicia humana. Eso dijo Jesús ahí en Marcos capítulo 10, versículo 35. Yo quiero que podamos meditar en esta palabra que Jesús le enseñó a sus discípulos, diciendo lo siguiente, Marcos 10, 35. Entonces Santiago y Juan, discípulos de Jesús, hijo de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor.
¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fíjense, hermanos, cuál era el corazón de estos discípulos de Jesús. Querían poder, querían reconocimiento, querían sillas de autoridad. Esa era la motivación de su corazón. 38. Pero Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Versículo 41. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. O sea, nosotros al mirar este pasaje estamos observando solamente el corazón de Santiago y de Juan. Pero dice que los otros 10 discípulos tenían el mismo corazón. Por eso se indignaron. Versículo 42. Jesús vio la necesidad de juntar a sus discípulos y darle esta enseñanza, hermanos. Dice el versículo 42. Así que Jesús los reunió a todos. Qué interesante esta actitud de Jesús, ¿verdad? Los reúne a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Es Jesús el que está hablando, hermanos. Este es el concepto que Jesús tiene de los gobernantes de este mundo. Tratan a su pueblo con prepotencia y a los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Este es el principio bíblico de autoridad, de liderazgo, que es el modelo de Cristo. Ahora comparemos con el modelo del nuevo orden mundial. Comparemos con nuestras autoridades. ¿Es este el modelo que están imitando ellos? La respuesta es un rotundo no. Ellos someten al pueblo porque viven sin Dios. Y están manipulando y oprimiendo al pueblo. Por eso que estamos sufriendo injusticia y por eso el pueblo, hermano, está sufriendo hasta hambre en muchos lugares de nuestra nación. Ahora, mecanismos cerebrales del grupo y la influencia de la propaganda como método para unificar el pensamiento. Así, según sus palabras, la mente del grupo no razona, no piensa en el sentido estricto de la palabra de Dios. En lugar de pensamientos, la gente hoy tiene impulsos porque están siendo manipulados. En lugar de razonamientos, hoy la gente tiene hábitos y emociones. A la hora de decidir, su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un líder en quien ellos depositan su confianza. Por eso que hoy se obedece a ciegas todas las instrucciones de nuestros gobernantes. Y muchos cristianos han sacado su confianza en Dios para someterla a los gobernantes. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías capítulo 17, versículo 5 en adelante. Y que ha puesto su esperanza en brazo de carne. Maldito. Este es uno de los principios más firmemente establecidos por la psicología de las masas. Por lo que la propaganda del establecimiento, de lo que se ha establecido, es dirigida. Grupo en el que la personalidad del individuo se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas en sus mentes y anhelos comunes que los sustentan. Esto es lo que
hace la manipulación de la mente. La gente, hermano, está esperanzada en salir de esta cuarentena, en salir de todo lo que está surgiendo, depositando su esperanza en las autoridades, hermanos. Muchos cristianos están así. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios. Fíjense esta diferencia. Y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, quiero que lean fuerte conmigo en sus casas, entendimiento. Eso es lo que el Hijo de Dios nos da, entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Primera de Juan 5, 20. La Biblia nos aclara en muchos pasajes, así como decíamos la semana pasada, que desde la caída del hombre, el mundo ha venido siendo gobernado por el diablo, hermano. Este mundo que tanto la gente ama está bajo el poder del diablo, hermano. Toda la creación está corrompida por el pecado y todo el sistema está controlado por Satanás. El diablo controla al mundo a través de la mentira y del engaño. Ahora, Dios está cumpliendo su plan de redención. Satanás controla al mundo y los hombres que están sujetos al sistema de este mundo están ejecutando a través del control de las masas, a través de la manipulación de las mentes, todo lo que Satanás gestó para este mundo. Pero Dios en su soberanía está permitiendo, hermanos, porque es el plan de redención para su iglesia. El deseo de controlar a los demás totalmente es muy antiguo. Y cualquier dictadura o régimen autoritario, hermanos, como el que se está gestando en el nuevo orden mundial, siempre ha tratado que sus ciudadanos tengan las mismas ideas y se comporten según una línea de conducta, especialmente hacia quienes los gobiernan. Por eso que la gente, hermanos, o el pueblo o la nación está dividida hoy entre los que razonan y los que solamente ya obedecen órdenes. Muy pocas personas se han detenido a analizar la forma de cómo somos bombardeados con agentes capaces de hacer que cambiemos nuestra manera de pensar. La manipulación deliberada de los hábitos estructurados y de las opiniones de las masas son elementos importantísimos dentro de la agenda del nuevo orden mundial. Esta crisis en la cual estamos sumergidos es de los más siniestras, porque permanece invisible para esos que ya han sido atrapados por el engaño del diablo. Entonces consideran, hermanos, que todo esto es normal. Hoy la esclavitud es normal, hoy el estar presos en las casas es normal, hoy no tener la libertad para salir a trabajar y buscar el pan de cada día ya es normal, porque han sido atrapados por el engaño del diablo. Pero para nosotros, para la iglesia, para los creyentes, es una oportunidad que Dios nos da de escapar de esta nueva normalidad y venir del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, habíamos visto algunas técnicas de control de las masas, de manipulación de las masas la semana pasada. Habíamos visto que la educación de este sistema ayuda y mucho a que desde pequeños nosotros entremos dentro del sistema. Habíamos visto cómo la propaganda y la publicidad manipula nuestras emociones y nos mete dentro del sistema consumista. Habíamos hablado de la programación predictiva, de cómo las series de televisión o las series que se ven hoy por internet, los videojuegos, las películas, el cine, el arte, nos han venido preparando durante años para todo lo que hoy está ocurriendo. Todo lo que nosotros vivimos o estamos viviendo en este tiempo, solamente lo habíamos visto a través de películas, ¿verdad que es así, hermanos? Y parece que, al hablar con mucha gente, ¿verdad? Escuchamos decir, parece que estamos dentro de una película. Esa es la programación predictiva. Las series, el cine, el arte, la música, todo lo que se venía gestando, hermanos, por años, ya
nos habían sido mostrados, hermanos, años anteriores también. Y nuestra mente se fue programando para que hoy podamos vivir en este tiempo en total sumisión. Y por último, las distracciones, el deporte, la política, la religión, hermanos, son elementos que están dentro del sistema que gobierna el diablo. Por eso es que es sorprendente escuchar que muchos cristianos dicen: ay, no veo la hora de poder congregarme. Porque sus mentes están dentro de la estructura de este sistema. Pasaron poco más de 3 meses, 100 y poco de días de cuarentena. Si sos verdaderamente un cristiano, tuviste que haber tenido el deseo de congregarte. Y no solamente tener el deseo, sino que ese deseo debió llevarte a la acción. Pero nosotros nos vemos reflejados o nos vemos identificados, hermanos, con el sistema de este mundo cuando solamente pensamos en una estructura de culto. Entonces queremos venir a la iglesia, a alabar, a escuchar la palabra y luego volver a nuestra vida cotidiana, así como lo hacíamos antes. La iglesia o la palabra solamente son elementos, un elemento más que acompañaban nuestra vida religiosa. Y no nos dábamos cuenta que estábamos dentro del sistema de este mundo. El control espiritual que ejerce el nuevo orden mundial solo podemos escapar cuando dejamos de amar al mundo, hermanos. Solamente ahí podemos escapar. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Esta es la única salida que el Espíritu Santo nos da del nuevo orden mundial. Dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Esa es la salida. Joven, esa es la salida para escapar del nuevo orden mundial. No ames este mundo. Mucha gente está intentando amar a Dios, pero eso es imposible si no, primeramente, no dejamos de amar al mundo. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que reconocer que amamos al mundo, que amamos el sistema, que amamos la gloria de este mundo, que amamos todo lo que este mundo ofrece, todo lo que nuestros ojos ven. Tenemos que reconocer que el amor del Padre no está en nosotros. Tenemos que confesar eso como un pecado, y es el pecado que nos condena a vivir esclavizados en este nuevo orden mundial. Es la única manera. Decirle al Padre: Señor, yo amo este mundo. Amo mi vida, mi estilo de vida, mi comodidad en este mundo. Y pueden ser cosas legítimas, pueden ser cosas que no tienen pecaminosidad, pueden ser cosas agradables que Dios mismo te ha entregado en tus manos, pero depositar tu amor, tu confianza, tu esperanza y tu felicidad en ellos te hace amar al mundo, o nos hace amar al mundo. ¿Por qué es importante dejar de amar al mundo? Fíjense lo que sigue diciendo en el contexto, en el versículo 18. Primera de Juan 2:18 dice: queridos hijos, llegó la última hora. Es el contexto, hermanos. Ustedes han oído que el anticristo viene. ¿Qué tiene que ver el anticristo con el amor al mundo? Todo. Este sistema controlado por el diablo que nos hace amar al mundo, hermanos, va a ser gobernado por el anticristo que está llegando, que él viene, dice. Y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Versículo 19. Esas personas, y atiendan bien esto, hermanos, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Está hablando de personas que se congregaban como cristianos, que hoy fueron atrapados por el espíritu y el anticristo que gobierna este mundo, por el espíritu del engaño, y hoy se oponen a la verdad de Cristo. Hoy ya no tienen la capacidad de razonar porque sus mentes están siendo manipuladas, porque aman este mundo. ¿Saben qué va a ocurrir con ese tipo de personas? Van a odiar tanto a Cristo
que van a odiar tanto al cristianismo. Dice el versículo 20, pero ustedes no son así, porque el Santo le has dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que le escribo, dice el versículo 21, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Conocer la verdad, conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Se llama discernimiento. Cuando escuchamos algo y diferenciamos lo que es verdadero de lo que es engañoso. Eso se llama discernimiento. Y una persona solamente puede discernir cuando su mente no es manipulada, hermano. Entonces tenemos que abrazar la verdad, rechazar la mentira. La verdad de la Biblia, rechazando la mentira de este mundo. Tengamos cuidado con todo lo que escuchamos. Tengamos cuidado con las cosas con las cuales alimentamos nuestro corazón y nuestra mente, porque nos van a desviar del propósito de Dios. Nos van a llevar al engaño. Ese es el trabajo del diablo, engañar al mundo. Y si fuera aún posible, dice, a los escogidos también engañará. Versículo 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Tengamos cuidado, hermanos. ¿A quién estamos creyendo? Pregunta, ¿quién influye en tu manera de pensar? ¿El gobierno? ¿Los informes del Ministerio de Salud Pública? ¿La prensa? ¿O es verdaderamente la palabra de Dios? Ahora, si fuera realmente la palabra de Dios el que nos gobierna, cuando escuchemos a los periodistas hablar sobre informaciones que nos quieran manipular con cuentos, les diríamos literalmente, anda con talamenchi. Toda esa información que nosotros vemos a través de las noticias no harían mella en nuestro corazón si verdaderamente estamos sujetos a la palabra de Dios. Ninguna de esas noticias afectaría nuestra mente ni nuestro corazón, mucho menos nuestra fe. Por eso te pregunto, ¿quién verdaderamente controla tu manera de pensar? Debemos razonar, hermanos. Ningún gobierno jamás se importó con su pueblo. Jesús lo dijo. Si sos cristiano, tenés que creer lo que dijo Jesús. Ningún gobierno se importó jamás con su pueblo. Ninguno. Ahora, ¿tenés miedo a morir? Es porque amás tu vida en este mundo. Y cualquiera que ama su vida en este mundo, dijo Jesús, la perderá. Aunque ames, aunque la cuides, aunque te pongas lo que te pongas, la vas a perder. Si amas tu vida en este mundo, tenés que saber que la vas a perder. Lo dijo el Señor Jesús. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de Cristo, ese la hallará. ¿Tenés miedo a morir? El diablo lo sabe. Y lo sabe muy bien. El diablo te ve y te escucha. Por eso utiliza a los gobernantes para atemorizarte, para controlar tu mente y para manipularte con el temor. A veces como cristianos creemos que nunca vamos a ser manipulados. Pensamos de eso muy interiormente. Tenemos la firme convicción que caminamos en la verdad, porque conocemos la Biblia, porque asistimos por años tal vez a una congregación cristiana o porque oramos. Pero nosotros debemos discernir que el diablo nos bombardea día y noche y aún en nuestros sueños vemos que no descansa. Y nos bombardea con engaño y con mentiras, hermanos, porque todo el mundo está bajo el poder del diablo. Y aún en la iglesia, en muchas iglesias, a través de las falsas enseñanzas y a través de los falsos ministros de Cristo, el diablo todavía sigue bombardeando a nuestra mente. ¿O acaso no vemos que muchos de los que estaban firmes por muchos años hoy han caído en el engaño del diablo? Y tal vez somos nosotros.
Podemos ser vos o yo. Y hoy están siendo manipulados en sus mentes, controlados por el temor. Y aún peor, ese tipo de creyentes que abandonaron la verdad y hoy están caminando en el engaño del diablo, han comenzado a odiar a otros cristianos porque no obedecen la manipulación del gobierno. Estos están dispuestos a obedecer cualquier orden. Estamos hablando de supuestos cristianos. Están dispuestos a obedecer cualquier orden, hermanos. Si el gobierno mañana les dice que la nueva distancia social es de 4 metros y ya no de 2, al comienzo se resistirán, pero con el bombardeo de la prensa, de las noticias, volverán a obedecer. Si el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mañana comunica que el virus se hace fuerte en las prendas de vestir y que debemos andar desnudos, al comienzo se resistirán, pero luego cederán a las órdenes establecidas y caminarán desnudos. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Obedeciendo sin razonar. En cualquier reunión, hermanos, hay aglomeración, cualquier reunión, aún en las familias. A veces venimos en un vehículo entre 4, 5, 6 miembros de una familia y llegamos a un lugar y tenemos que tomar 2 metros de distancia. ¿Tiene eso sentido? Nuestras mentes están siendo manipuladas, hermanos, y adiestradas solo para obedecer sin cuestionamiento. ¿Y cómo obedecemos? A través del temor. A través del temor del virus, a través del temor de las autoridades, a través del temor del pueblo que ya está obedeciendo las órdenes sin objeción, a través del temor. Siempre es el temor el que controla y manipula las mentes, hermano. Siempre es el temor. No estamos dispuestos nosotros a hacer frente a ello. Por eso obedecemos. Y no estoy hablando de una revolución, como dije semanas atrás, una revolución física, de salir a manifestarse o de salir a pelear. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de que tenemos que tener una revolución espiritual en nuestra mente, entender lo que está ocurriendo y no someterme a la obediencia sin razonar. Si yo me someto a la obediencia sin razonar es porque ya está manipulando la mente. Si en mi corazón entró la convicción de que el gobierno me quiere cuidar, hermanos, que quiere cuidar mi salud, hermanos, estoy engañado. Ya caí en poder del diablo, hermano. Es el espíritu del anticristo que opera en este mundo, hermanos, y que ya gestó el nuevo orden mundial. Vamos a volver ahí a 1 Juan capítulo 4, el pasaje donde comenzamos. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1, dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. No les crean. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, hermano. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Versículo 2. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. O sea, no está hablando aquí de que van a venir personas a decir, sí, Jesús vino en carne. Sino está hablando, hermanos, de personas que van a creer verdaderamente y a través de sus actos se van a manifestar que son hijos de Dios. En esas personas tenemos que creer. Y dicen que esas son las que tienen el Espíritu de Dios. Versículo 3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, ¿qué no reconoce? Dice, la verdad acerca de Jesús. Aquella persona no es de Dios. ¿A quién estás obedeciendo? Tal persona, dice, tiene el espíritu del anticristo. No se enojen conmigo, hermanos. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Enójense con Dios. Estamos obedeciendo al espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ya está instalado a través del nuevo orden mundial. Versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios
Ya lograron la victoria sobre esas personas. Ya no nos dominan, ya no nos manipulan. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El espíritu del anticristo tiene gobernado y dominado y controlado a este mundo. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es más poderoso. Por eso que podemos razonar vos y yo. Por eso que nuestros ojos se abren a este mundo espiritual y a este mundo natural. Porque los velos caen. Porque el Espíritu Santo es la gracia de Dios, la que fue derramada en nosotros a través del amor que hay en Jesucristo, que nos permite ver con claridad su luz admirable. Ahora, fíjense el versículo 5, hermanos. Después de todo este análisis, dice lo siguiente el apóstol Juan. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. ¿Qué tenemos que dejar de hacer vos y yo? Amar a este mundo y todo lo que ofrece. Porque si aún, hermanos, pertenecemos a este mundo, vamos a hablar desde el punto de vista de este mundo y el mundo nos va a prestar atención y nosotros le vamos a prestar atención al mundo. Ese es el espíritu del anticristo. Dice el 6, finalmente, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Fíjense que no dice si alguno es hijo de Dios o hijo del diablo. Dice el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. ¿Quién te gobierna? ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Quién te ayuda a razonar? ¿Con qué mente estás pensando? Desde un comienzo les dijimos, hermanos, estas series que estamos compartiendo semanas tras semanas en todos los cultos, aquí en la iglesia, que estamos haciendo llegar hasta tu corazón, hasta tus oídos, tiene la finalidad de hacernos razonar con la mente de Cristo, de escapar de este mundo, de refugiarnos en el Señor. Refugiarse en el Señor no es Señor, guárdame. No, refugiarse en el Señor es creer lo que estamos compartiendo, creer en su palabra, creer que todo lo que se está gestando, cierto, está escrito, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto que se está gestando? ¿Seguir predicando, orando y compartiendo la palabra y nada más? ¿O ayudarle a la gente a razonar? Que la gente razone, que tus hijos razonen. Papá, esta es tu labor, mamá, esta es tu labor. Ayuda a tus hijos a razonar. Joven, ayuda a tus amigos a razonar. Pero para eso primero tenemos que razonar nosotros. Somos nosotros los que debemos razonar. Nosotros debemos oponernos al sistema de este mundo. Hermanos, Jesucristo se opuso al sistema religioso de su época, por eso lo mataron. Los discípulos, hermanos, murieron aserrados, crucificados, quemados, decapitados, por oponerse al sistema del mundo antiguo, hermano, al imperio romano. Por eso fueron muertos. El que ama su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. La labor del cristiano no es esperar pasivamente. La labor del creyente es compartir la palabra, las verdades, ayudarle a hacerle razonar a la gente, y te van a perseguir por eso. Por eso que nosotros debemos dejar de amar a este mundo, hermanos. Y esto solamente lo podremos lograr con la ayuda de Dios. Animemos a otros cristianos a razonar, hermanos. Animemos a nuestra familia a razonar. Y que dejemos de ser manipulados por el espíritu del anticristo. Ahora, si al terminar este mensaje o esta serie solamente decimos, qué tremendo, qué tremenda palabra, pastor, qué tremenda palabra, qué tremenda enseñanza, José, qué tremendo, y nos ponemos a ver nuevamente las noticias y a creer todo lo que nos digan, hermanos, entonces debemos saber que ya controlaron nuestras mentes. Y nuestras mentes están siendo manipuladas por personas que nos prometen libertad, porque generan falsas esperanzas, pero
ellos mismos son esclavos del sistema. Quiero terminar con este pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 19. Quiero que atiendan, hermano, este pasaje. 2 de Pedro, capítulo 19. Dice: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Uno es esclavo de aquello que lo controla. El gobierno o las autoridades, o la gente sin Dios, hermanos, promete libertad, pero ellos mismos son esclavos. Y dice el versículo 20, atiendan bien, a ver si podemos razonar con esta palabra que el Espíritu Santo nos trae esta mañana. Dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Jesucristo nos llamó a su luz admirable, hermanos. Nos sacó del engaño y de la mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros, hermanos, podemos volver voluntariamente a caer en el engaño. Y dice que vamos a terminar peor que antes. Vuelvo a preguntarte, mi hermano, mi hermana, mi joven querido, con todo el amor que te tengo en Cristo, ¿quién controla tu mente? ¿Quién domina tus pensamientos? Ruego al Espíritu Santo que sea la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche para terminar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Son tiempos de confusión, así como oramos en principio, Señor. Son tiempos demasiado difíciles, Señor. El mundo propone amarnos a nosotros mismos y amar nuestra vida en este mundo, Señor. Ayúdanos a escapar, Señor, de esto. Si no escapamos, Señor, de este sistema, Señor, vamos a terminar adorando a la bestia, creyendo en el engaño. Hay muchos cristianos que ya creen en la mentira, Señor. Y no solamente que creen ellos en la mentira, sino que están promoviendo el engaño aquí en tu iglesia, entre cristianos, porque han creído al espíritu del anticristo, Señor. Yo te pido que nos dé discernimiento en este tiempo, que nos ayudes a razonar, que nos ayudes a abandonar el amor por el mundo, que nos ayudes a abandonar nuestro amor, nuestro estilo de vida, nuestra comodidad en este mundo. Muchas veces nos sometemos, Señor, a los preceptos del diablo y al engaño, porque no queremos salir de nuestro estilo de vida, no queremos abandonar nuestra comodidad. Y todo aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, Señor, y cargar su cruz, terminará, Señor, sometido al nuevo orden mundial. Eso es lo que nos estás hablando en este tiempo. Ayuda a tu iglesia, Señor, a comprender, Señor. Esto es algo que es imposible que el ser humano, que los hombres hagamos. Solo tu Espíritu Santo puede traer convicción. Y en esta noche yo te pido, Señor, y oro por tu iglesia. Abre el entendimiento de tu iglesia, Señor. Abre el entendimiento de tus hijos, Señor. Este es un tiempo donde estás separando, Señor, a tu verdadera iglesia de la falsa iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes también a nosotros hasta el final, para recibir la corona de vida que les fue prometido a todos los que aman tu nombre. Señor, te esperamos, sabemos que estás volviendo pronto. Por eso te decimos, ven Jesucristo, ven. Te damos gracias en esta noche y bendecimos a tu iglesia, Señor, con paz, con gozo, con discernimiento y sabiduría. Bendice a tu iglesia, Señor, con el alumbramiento de tu Espíritu, con la llenura de tu Espíritu, y que haya paz en este tiempo y mucho entendimiento de lo que debemos hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más nos vemos el próximo fin de semana, si así Dios les permite. Que el Señor les bendiga.